De uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera. Hay que ver cómo es la vida y sobre todo para nosotras que lo quisimos todo. Ese es el título de una novela sobre el timo de la mujer trabajadora. Y aquí está su autora, que es Sonsoles Onega. Bienvenida. Muchas gracias, Isabel. Nos vas a hablar de ese timo porque, bueno, Sonsoles es periodista, escritora. Has trabajado en CNN Plus, en Noticias 4, eres cronista parlamentaria en Informativos Telecinco. Esta es tu cuarta novela. Beatriz es la protagonista de este libro, Nosotras que lo quisimos todo. Beatriz es directora de compras de una multinacional de lencería, esposa, madre, mujer trabajadora, mujer liberada. Y ahora me remito a la página 20 de tu libro. Dices, nadie corrigió la duración de los días ni la cronología de una hora. Nadie habla de que viviendo deprisa se vive menos y al final nos encontramos desposeídas de lo único que nos pertenecía, nuestra flamante liberación. Nos hemos condenado solas. ¡Qué fuerte! ¿Por qué nos hemos condenado solas? Nos hemos condenado solas porque no hemos terminado de reivindicar aquello que nos termina de liberar. Yo creo que las mujeres profesionales tenemos todavía muchas deudas pendientes con nosotras mismas y la sociedad tiene muchas deudas pendientes con nosotras. Yo creo que ahora mismo la mujer del siglo XXI, probablemente mujeres como tú, Isabel, mujeres como yo, mujeres que nos están escuchando, no tenemos un problema de derechos y de libertades. No ese es el problema. Tenemos un problema de gestión de esos derechos y de esas libertades. ¿Qué hacemos con todo? ¿Cómo lo administramos? ¿Podemos con todo? Yo creo que en el fondo hay un sentimiento y una sensación que nos atenaza muchas veces, un cansancio crónico, un sentimiento de rendición que no de derrota. Y eso es contra lo que tenemos que luchar hoy en día. Un montón de mujeres que por la mañana se levantan atosigadas porque no llegan a todo y que llegan por la noche y siguen haciendo purés o planchando camisas, ¿no? Yo creo que eso es lo que trata de reflejar este libro, que le pusimos el antetítulo de una novela sobre el timo de la mujer trabajadora, porque millones de veces he escuchado en mi entorno eso de nos han timado. Y yo decía, bueno, vamos a ver, ¿por qué nos han timado? ¿O es verdad que nos han timado? Y yo creo que algo de verdad hay en este timo, ¿no? Sonsoles, lo has descrito y lo has resumido muy bien y es imposible, como bien dices, no sentirse reflejada ya desde las primeras páginas del libro. Eso sí, todo esto que tú has trazado de una forma muy seria, lógicamente, está contado con mucho sentido del humor. ¿A quién no le ha pasado, quién no ha hecho eso de plancharse solo el pelo por delante cuando está dando el desayuno, corriendo a los niños? O, bueno, confundir la laca con el perfume. Puede ser anecdótico, pero ese tipo de cosas nos han pasado a todas. Llegar a una reunión con lamparones de las sustancias más insospechadas. Sí, o de rezar para que no te llamen del colegio con que tu hijo se ha puesto enfermo, ¿no? Es verdad que el tono de la novela tiene mucho humor. Yo recurro al humor porque creo que desdramatizando el drama pues nos reímos un poco también de nosotras mismas, ¿no? Yo, desde luego, escribiendo el libro he encontrado casi una terapia, porque me ha permitido investigar sobre mujeres que han podido con todo y que han podido hacerlo todo y que tienen mensajes muy potentes. Y también porque yo, cuando llegaba a mi casa a las 1000 y monas todos los días y me ponía a escribir, sentía que también liberaba, ¿no? Decía, bueno, esto, al final, cuando tú escribes sobre algo que te está pasando, en el fondo estás haciendo algo terapéutico contigo misma, ¿no? Si consigo eso en alguna lectora ya me habrá parecido un mundo, con que solo una se ría de sí misma y diga, bueno, pues sí, ¿no? Esto nos pasa y algo tenemos que hacer, eso está claro, no vale solo con contarlo y con dejarlo ahí. También lo bueno es que una no se siente sola. Claro. Porque todas hemos pensado alguna vez, pero qué torpe soy, pero cómo me puede ocurrir esto a mí, pero cómo he llegado a esta situación, seré yo que no... Exacto. Y esto es lo bueno, que nos une y nos hace sentir fuertes, ¿no? Sí, bueno, me encanta que sientas que es así, porque en el fondo tenía mucho de eso el libro. Yo quería que
que muchas mujeres se sintieran identificadas con Beatriz, y es que al final las situaciones se parecen mucho. Es verdad que cada una sentirá el timo a su manera. No creo que el timo además me ha demostrado a mí misma que es poliédrico, que tiene 1000 aristas, y yo no puedo decir en qué consiste el timo en 3 puntos, no. Cada una lo sentirá de una manera, pero las situaciones se reproducen peligrosamente entre el público femenino cuando intenta trazar una carrera profesional y a la vez compatibilizarlo con la maternidad. Yo reivindico las dos cosas, porque yo creo que la presencia de mujeres en centros de poder, y digo poder ejecutivo, cambia mucho las cosas, cambia la mirada, cambia los temas, y sobre todo, Isabel, lo que no hagamos nosotras no lo van a hacer por nosotras, que eso también forma parte de lo que yo entiendo como un timo. Llevamos generaciones y generaciones de mujeres que, por supuesto, nos han puesto los derechos, las libertades, la capacidad de elegir, de ser independientes encima de la mesa, y ante eso ni un paso atrás y solo gracias. Pero luego hay pequeñas cositas del discurso diario en empresas, en la sociedad, en las puertas de los colegios, que nos toca a nosotras reivindicar, ¿no? Nosotras tenemos que cambiar algunas de las tendencias sociales que nos terminan de rematar en el día a día. Claro, pero ¿qué parte de culpa tenemos nosotras, Sonsoles? Porque luego es triste ver que determinados comportamientos o comentarios vienen de mujeres. Tú misma hablas esa famosa frase de Madeleine Albright, me parece que es, ¿no? Que decía, que fue secretaria de Estado en Estados Unidos, decía: mi lema es que existe un lugar en el infierno reservado para las mujeres que no se ayudan unas a otras. Sí. Lo vemos en lo cotidiano, comentarios hasta en programas de televisión de máxima audiencia, reproches a una madre que deja a sus hijos, como tú misma cuentas en el libro, cuando a un padre no se le pregunta si se va a ir a trabajar fuera o va a estar un tiempo fuera. Sí. ¿Qué va a ser de sus hijos? Sí, yo no me atrevo a ponerle número al porcentaje, pero sé que un elevado porcentaje de responsabilidad tenemos nosotras, con nosotras mismas también, ¿no? Yo he preferido colgárselo a Madeleine, que tiene un discurso femenino muy potente, porque no he padecido ese lapidamiento femenino en carne propia. Es verdad que, bueno, mi entorno es muy femenino y las mujeres de mi entorno profesional nos ayudamos un montón, pero es verdad que eso ocurre. Es verdad que tendemos a preguntar, por ejemplo, ¿y con quién se quedan tus hijos esta tarde que tú no estás? O ayer te viene el informativo a las 9. ¿Quién acostó a tus hijos? Esto a un hombre no se le pregunta. Claro. Con lo cual, esa responsabilidad es nuestra. No debemos atacar a otras mujeres que eligen un modelo distinto al tuyo. No puede ser. Segundo, no delegamos. No delegamos. No sé por qué cuando damos a luz desarrollamos un instinto protector que nos impide ver que el de al lado puede dar un biberón o que el niño no va a morir de inanición porque tú no lo alimentes. Tenemos que aprender a delegar. No juzgar y delegar. Yo creo que es fundamental. Y empezar a reivindicar lo nuestro. Empezar a sentarnos a la mesa y levantar el dedo y decir: oiga, yo voy a tener un hijo, eso no me invalida para nada. ¿Por qué no buscamos una fórmula flexible que me permita a mí estar presente, seguir con mi carrera profesional, pero a la vez ser una madre? ¿Por qué criminalizamos la maternidad? Bueno, hay tantas frases lapidarias en el libro, porque aquí tengo otra. La realidad de hoy en día es que si no tienes plena disposición laboral, no cuentan contigo. Da igual que seas una persona muy cualificada, ya lo acabas de decir. O sea, bueno, voy a ser madre, eso no me incapacita laboralmente. Es más, al contrario, a lo mejor aprendo a gestionar mejor mi tiempo. Sí. Cosa que yo creo que ahí, tú también lo cuentas en el libro, creo que tenemos casi más experiencia, ¿no? Las mujeres, quizá por esto que nos dices, tú lo cuentas en el fenómeno, creo que es de la doble presencia femenina, totalmente, ¿no? Ese uso desigual que hacemos del tiempo, hombres y mujeres. Sí, es un fenómeno sociológicamente estudiado, el fenómeno de la doble presencia, pero yo creo que debería convertirse en una virtud de la mujer. O sea, la mujer tiene una capacidad para estar en 2 sitios a la vez 24 horas al día que, bueno, que a lo mejor no el común de los hombres lo tiene. Esto no es una guerra tampoco de géneros, no es mujer contra hombre. Pero yo creo que sí, que el mercado reivindica trabajadores full time y que, bueno, pues que en muchas ocasiones las manidas y manoseadas reducciones de jornada perjudican a quien la coge, y como mayoritariamente es la mujer, digo que perjudica a la mujer. Y que debemos explorar fórmulas de gestión del tiempo que sean menos perjudiciales para la mujer, que también tiene efectos en la nómina, tiene efectos en el diseño de la carrera. Fíjate que la brecha salarial entre hombres y mujeres se abre muchas veces por eso, porque la carrera de la mujer no es continua. Entra, sale, se va a dar a luz, vuelve, se coge una reducción de jornada, intenta volver. ¿Y qué pasa entre medias? Pues que a lo mejor alguien ha cogido su tren. Yo no digo que no haya que coger la reducción de jornada, ante todo libertad, que cada uno haga lo que quiera.
Pero bueno, podemos explorar otras fórmulas que sean igualmente provechosas para empresarios y trabajadores y que permitan a la mujer y al hombre desarrollar la maternidad y la paternidad con corresponsabilidad. Porque es que el instinto maternal no tiene nada que ver con llevar al hijo al colegio o con pedir hora para el traumatólogo. Es que no tiene nada que ver. El instinto maternal es otra cosa mucho más complicada de la que yo ni siquiera me atrevo a hablar en el libro, ¿no? Es algo mucho más complejo. De hecho, la protagonista dice, vaya, si yo me encontrara tan vacía de argumentos ante la decisión de ser madre, echaría a la que me lo está diciendo de mi equipo, ¿no? Porque no hay razones. Pero en todo lo demás yo creo que todavía la sociedad nos debe cosas, ¿no? Y las tenemos que pedir nosotras. Pues permíteme que lea otra frase de tu libro, otra frase tuya, aunque como bien dices no es que entres en ese tema del instinto maternal, pero sí hay una frase muy bonita que yo creo que sí podría resumir un poco esto. Dice, sí, no hay nada comparable a acercarte a un hijo que duerme y comértelo a besos mientras él se relame en su sueño en ese estado de placentera inconsciencia. Exacto. Yo creo que la maternidad es una experiencia nuestra, solo nuestra, de la que podemos solamente aprender, porque es algo bueno que nos pertenece y que debemos estar muy orgullosas, además de que así sea, ¿no? Y fíjate que el cuidado de los hijos te enseña mil cosas, te enseña una manera distinta de ver el mundo, que yo creo que ellos se lo pierden, ¿no? Por en muchos casos renunciar a ello. Pero el cuidado de los hijos y el hogar y todo eso que bueno, tradicionalmente se ha depositado sobre nuestros hombros, debe tener una valoración social. O sea, el día que entendamos que un hombre se coge una reducción de jornada y puede ser perfectamente valorado en su entorno profesional, pues a lo mejor también cambiamos el discurso. Hay experiencias, te cuento brevemente, experiencias que están funcionando bien. El Poder Judicial, por ejemplo, en su carrera, en su acceso a las oposiciones al cuerpo de letrados, ha incorporado el cuidado de hijos como un mérito, de tal forma, para hombres y mujeres, de tal forma que los dos están en la misma casilla de salida. Qué importante eso, ¿no? Revalorizar el valor del cuidado como un valor social y, ¿por qué no, también un valor empresarial? Un tema de Adele que ha traído nuestra invitada Sonsoles Onega. ¿Por qué? Porque es un canto a eso que hizo al hombre enamorarse de una mujer. Ella dice, don't you remember las razones por las que te enamoraste de mí. Esto nos pasa mucho a las mujeres. Hay un momento que coincide normalmente cuando los niños son pequeños, en las que tú vives en esa vorágine terrible, en ese sube y baja, en esa noria diaria, en los que también te olvidas a veces de la pareja y un día te descubres, te miras al espejo y dices, Dios mío, ¿cuántos años han caído sobre mí? No me extraña que mi marido no me mire. La protagonista de la novela dice, es que no me da tiempo a hacerme la cera, algo tan trivial, ¿no? Como ir a hacer la cera. Mi matrimonio debe ser un milagro, o que todavía nos sigamos encontrando en el lecho conyugal. Sí, Beatriz también pasa por esa fase de complejos. Sí, claro. Entonces, esta canción por eso me gusta, porque es como, recuerda que te enamoraste de mí por algo, soy la misma, solo que bueno, ahora estoy en esta noria tremenda. Sonsoles Onega, Nosotras que lo quisimos todo, una novela sobre el timo de la mujer trabajadora. Y yo diría que, aparte de una novela con mucho sentido del humor, esto tiene tintes de ensayo claramente, en la medida que tú te has documentado. No sé hasta qué punto has ido incluso anotando a lo mejor frases o anécdotas. Sí, hombre, tiene un tic periodístico evidente. Es un trabajo de investigación sí, realmente, sí, aunque sí. Con mucho humor. Sí, porque bueno, la protagonista en el momento en el que recibe esa oferta profesional para ir a Hong Kong dice, bueno, vamos a ver. Voy a analizar realmente qué me ha pasado, que yo tenga estas dudas para decir si a esa oferta que ningún hombre habría dudado. Cualquier hombre hubiera dicho, sí, cómo no me voy a, en este caso, irme a Hong Kong si me ofrecen unas condiciones maravillosas. Y ella se propone investigar. Claro, a mí me apetecía también investigar lo que nos ha pasado. Y muchas veces la actualidad me daba ejemplos, ¿no?, de cosas que estaban pasando. Pues coincidió en ese tiempo, casi en el tiempo en el que estaba haciendo la novela, que la vicepresidenta del gobierno optara a ser vicepresidenta del gobierno, renunciando a su permiso de maternidad. Y recuerdo que se abrió un debate, ¿no?, que muchas mujeres, y volvemos a lo que hablábamos antes, criticaron la decisión. Y yo decía, bueno, vamos a ver, los derechos son derechos, no son obligaciones. Y si esta mujer decide coger el tren de la vicepresidencia del gobierno, que pasa probablemente una vez en la vida, tiene todo el derecho del mundo a hacerlo.
y nosotras no somos nadie para decirle lo que tiene o lo que no tiene que hacer, ¿no? Entonces el libro tiene mucho de anécdota que ocurre prácticamente durante el proceso de elaboración del libro, pero la investigación ha sido muy, muy enriquecedora porque te das cuenta de que hay por ahí mujeres que están diciendo todo esto desde púlpitos bien importantes, ¿eh? Ahora lo que hace falta es que nos escuchen. Lo que hay es también muchas diferencias de unos países a otros. Sí, a ver, España está poco a poco. Se han hecho leyes muy importantes, la ley de conciliación, la ley de igualdad, pero los países del norte de Europa nos llevan una ventaja importante. Claro, hay que tener en cuenta que en octubre del 75 las islandesas pararon el país porque decidieron salir a la calle a reivindicar lo suyo. Aquí no habíamos enterrado todavía a Franco. Te quiero decir que, claro, nos llevan años de ventaja, años de reivindicación que aquí no tenemos. Y luego, supongo que son modelos sociales totalmente distintos, pero aquí en España tenemos un problema de racionalización de horarios, que es un poco feo decir la palabra. La cultura del presentismo. Totalmente, totalmente. Y eso es así. Y hay ya iniciativas que se están poniendo en marcha en multinacionales españolas muy potentes y que están funcionando bien. Es decir, hay 9.000 trabajadores, y voy a citarlo de Iberdrola, en este país que salen a las 3 de la tarde de sus puestos de trabajo. ¿Eso qué significa en términos de conciliación? Bueno, pues que las mujeres no tienen que pedir una reducción de jornada, por ejemplo. Por ejemplo. Que la gente tiene tiempo libre para lo que le dé la gana, para cuidar a sus hijos o para hacer clases de yoga. Claro, ese concepto de jornada intensiva yo no estoy segura de que se pueda aplicar a todos los sectores productivos de este país. Probablemente no, pero hay muchos en los que sí. Y eso indica un cambio de modelo social muy, muy importante, que obligaría a muchas cosas, ¿no? También a lo mejor a adelantar el prime time de las teles, que es otro debate que está ahí. O sea, es cambiar el modelo social. ¿Queremos o no queremos? Porque sabemos cómo se puede hacer. Hay modelos que podemos exportar, que podemos copiar, que están funcionando. ¿Queremos o no queremos? Esta es la pregunta. Ya no tenemos que saber cómo se hace, es simplemente si queremos hacerlo. Los permisos de paternidad / maternidad o maternidad / paternidad en algunos países del norte de Europa son exactamente los mismos y obligatorios para hombre y para mujer. Esto también te coloca en la misma casilla de salida a la hora de contratar un hombre o una mujer. Si el empresario sabe que la mujer se va a ir el mismo tiempo que el hombre, obligatoriamente, pues esto permitirá menos discriminación, digo yo. Pero como tú misma apuntas, es que a lo mejor no necesariamente hay que hablar de una jornada intensiva, pero sí de trabajar por objetivos de otra manera. En otros países también se teletrabaja, dependiendo, sí. O los trabajadores pueden ajustar su horario en función de sus necesidades sí. personales o familiares. Es decir, tú tienes un margen de entrada y de salida a tu oficina, llamémosle mayor flexibilidad para todos, porque sí. volvemos a que también en otros países está muy mal visto lo que hacemos nosotros aquí de pasar horas y horas en el trabajo, porque se entiende que si uno está 10 horas en su trabajo es que no es capaz o no sabe hacerlo bien. Sí, y además sí. ya lo decía Samuelson, la ley de los rendimientos decrecientes, es imposible sí. físicamente en muchos casos estar esas 10, 12 horas rindiendo. Lo que pasa es que tenemos mucha costumbre de alargar reuniones. Pones un ejemplo en el libro, ahora no recuerdo muy bien, de cómo los profesores decían en la universidad que sí. un hombre cuando está jugando al golf está trabajando. Esto me lo contó la primera mujer presidenta del Tribunal Constitucional y única de momento, María Emilia Casas, con quien hablé, porque me parecía que podía ser muy edificante su experiencia, puesto Luego que ella... ese encuentro que tiene la protagonista, porque se supone que es tía, ahora no me acuerdo, de una amiga suya, es un sí. encuentro real. Digamos que es un cameo que hace María Emilia Casas en la novela. Por supuesto, ella sabe que salía reflejada como tal, como María Emilia Casas, porque su experiencia, insisto, me parecía edificante, sobre todo en un mundo tan masculino, el mundo del derecho y sobre todo el de los jueces, la judicatura ha sido muy masculina de siempre, ¿no? Y ella me decía que en las clases del derecho al trabajo se decía eso. El hombre cuando está jugando al golf está trabajando. El hombre cuando va a una cena trabaja. Y claro, ella se quedaba impresionada porque decía, bueno, vamos a ver, pero ¿esto por qué es así? Y mira qué importante su ejemplo. Por ejemplo, ella me contó que cuando llegó al tribunal las deliberaciones eran a partir de las 5 de la tarde, cuando los señores magistrados habían terminado la copa y el puro. Y ella dijo, esto no puede ser, porque significa yo voy a llegar a mi casa a las 8, 9, 10 de la noche. No puede ser. Y lo cambió. Esa es la mirada femenina que yo reivindico. Lo que no hagamos nosotras
no lo va a hacer nadie. Otra cosa muy sencilla que también creo que aparece en el libro, Sheryl Sandberg, la actual directora de operaciones de Facebook, antes trabajó en Google y ella un día se descubrió en la plaza de aparcamiento de Google con una tripa tremenda y los tobillos hinchados el 20 de agosto yendo a buscar su coche. Dijo, ¿pero esto qué es? Al día siguiente se plantó ante Larry Page y le dijo, oye, perdona, en Google tenemos que tener plazas para embarazadas, plazas de parking. Y el otro le dijo, pues tienes toda la razón, Sheryl, me imagino que sería así. Perdona, no lo había pensado nunca, claro. Pero no solo vamos a hablar de hombres y mujeres. Yo recuerdo como relativamente reciente simplemente el que haya plazas familiares en los centros comerciales. Porque el no poder abrir las puertas para bajar el carrito del niño, eso también es el pan nuestro de cada día. Exacto. Y le puede pasar a una mujer o le puede pasar a un hombre. Y hasta ayer prácticamente aquí en España eso ni se contemplaba. Yo recuerdo que las primeras las vi en Alemania. Fíjate, sí, claro, pues países que a lo mejor tienen una sensibilidad hacia la familia. O sea, la verdad que al final el discurso público está inundado de iniciativas pero hay cosas pequeñitas que cada mujer puede hacer y que yo siento que hay empresas donde hay mucha mujer en los órganos directivos o en los consejos donde las cosas van cambiando poco a poco, y que no necesariamente necesitan una ley. También para este libro descubrí que Elena Herrero, por ejemplo, en HP, ella dice, Hewlett Packard, cuando a mí me traen una terna para un puesto final y no hay un nombre de mujer, la echo para atrás, porque no me puedo creer que no haya ninguna mujer con méritos y capacidades para optar a ese puesto. Eso no necesita una ley, eso necesita voluntad. Y eso necesita que haya una mujer que lo vea y diga, vamos a ver, tráeme una mujer. Ana Patricia Botín lo está empezando a decir también. Quiero decir que son pequeñas cosas que no necesitamos una revolución legislativa que nadie va a hacer por nosotras, sino que son granitos de arena que se van poniendo. Por eso es tan importante que estemos, que no tiremos la toalla. Un poquito más de música, Sonsoles, con Pretenders. Me encanta. Y este tema, Don't Get Me Wrong, me encanta. Son de las que tengo en mi lista de Spotify para salir a oxigenarme y a respirar y me hace venirme muy arriba, que todos tenemos nuestros momentos, ¿no? A todos los problemas de la mujer sumémosle la ciclotimia, que yo creo que está presente en todas las mentes femeninas. Sonsoles Onega, Sonsoles. También has querido un poco romper tópicos en el libro, tópicos sobre pues el enamoramiento, la maternidad, como decíamos. Sí, sobre todo he querido el embarazo, sí, reflejar las cosas como son, que yo creo que es una cara del timo. O sea, casi por definición la maternidad, el embarazo es maravilloso, o no. Casi por definición el momento del parto es maravilloso. Cuando el niño ya está fuera, sí. Casi por definición tenemos que ser las mejores madres del mundo y dedicarnos en cuerpo y alma, pues a lo mejor no todo lo que la sociedad nos reclamaría, ¿no? O sea, al final no todo es como nos lo han contado o como hemos percibido que tiene que ser, ¿no? Y eso es lo que sí pretendía en el libro, decir, bueno, las cosas pues son o no tienen que ser necesariamente así. Yo creo que dichas de forma sencilla, pues al final acabas viéndolas de una forma menos dramática, ¿no? Hombre, ahora ya sí que están saliendo voces que van contando, diciendo las cosas como son, pero es verdad que antes parecía que decir que estás agotada cuando tu bebé durante sus 3 o 6 primeros meses y que estás harta, porque hay momentos que es así, que no tienes tiempo ni para ducharte ni nada, estaba como mal visto, pues que es como ser mala madre. Y luego te preguntas, ¿será que a mí me ha tocado el chungo, que todos los bebés son buenísimos, menos el mío? No. Nos pasa a todas. Y además, eso que has dicho tú de estoy agotada y que tu marido te mire con cara de, pues hija, no sé por qué, que esto hoy no me he mucho. duchado y como no te has duchado, dices, pues aunque no no te lo creas, no me ha dado tiempo. No me da tiempo, exacto. ¿Y qué has hecho? ¿Y qué has hecho? Y dices, espera, que te lo cuento. Exacto, esto ocurre, pero fíjate que tampoco esto es casual. El otro día leí un artículo que decía algo que yo no sabía. La sanidad británica está empezando a diagnosticar una enfermedad que se llama TATT, Tired All the Time, y que solamente le ocurre a las mujeres, que están cansadas todo el rato y en todo momento. Hombre, pues algo nos debe indicar, ¿no? O sea, si las mujeres estamos cansadas todo el rato, si las mujeres somos las mayores consumidoras de ansiolíticos en este país, por no hablar de este país, el mayor consumidor de toda Europa, te da una serie de indicios
de que algo estamos haciendo mal socialmente, todos. Dentro de casa, fuera de casa, en el Parlamento y fuera del Parlamento. Algo está pasando. O sea, está claro que la mujer ha asumido todo porque sí y no tiene que ser porque sí. O sea, ya lo que hablamos antes es que traemos los niños al mundo y a partir de ahí es una tarea... nuestra responsabilidad. Claro, nuestra, pero de los dos cónyuges. Bueno, habrá modelos de familia monoparental, fenomenal, podríamos hablar de eso, pero donde hay dos es de los dos y no implica una mayor dedicación de la madre, más que donde ella quiera llegar, pero no por obligación, ni por prescripción social, ni por rutina, porque cuántos y cuántos comentarios se deslizan de forma gratuita, a veces sin darnos cuenta. Yo a veces a mi abuela de 88 años, a la que admiro porque ha sido una trabajadora incansable, a veces cuando le digo a mi marido, ¿puedes traer el agua? Ella, por favor, levántate tú. Son pequeños comentarios machistas que ella hace sin querer, por supuesto, pero que forman parte del universo aún de las mujeres de mi generación que hemos nacido en democracia. Sí. Oye, pues, en fin. Y yo quería llegar al sentimiento de culpa, el que nosotras sentimos, que no es que nadie nos lo imponga, sino que buena parte de la responsabilidad de que nos pasa posiblemente sea nuestra porque tenemos ese sentimiento de culpa, ¿no te parece? Yo creo que el sentimiento de culpa es nuestro y solo nuestro y tenemos que luchar contra él porque si no nos paraliza. O sea, el hombre no se siente culpable por irse a trabajar y dejar a sus hijos, la mujer sí. Y además la mujer se siente culpable si se va un poquito antes del trabajo para llegar a una tutoría, el hombre no. Entonces, son sentimientos en los que tampoco hay... o te intentan hacer sentir culpable y tú entras por el aro. También. Es que son pequeñas cosas que tenemos que ir cambiando y, sobre todo, nosotras empoderarnos. No pasa nada. O sea, yo creo que la mujer es muy responsable con sus hijos y con sus trabajos. Y en ese sentido no necesitamos grandes lecciones. También te voy a decir una cosa, Isabel. No pasa nada porque no seamos perfectas. Nos hemos autoimpuesto esa necesidad de la perfección porque nos ha costado mucho llegar. Y lo dicen todas las directivas. Todos, sí. Se nos ha exigido el doble para llegar a puestos de responsabilidad en las empresas. Y eso al final lo extendemos a todas las facetas de nuestra vida. Los hombres no quieren ser perfectos, ni lo son. Pues eso sí que lo tenemos que copiar de ellos. Oye, no pasa nada porque a lo mejor tu hijo no lleve el uniforme perfectamente planchado o porque vaya 2 días sin la rodillera porque se ha hecho un agujero. No pasa nada. Es verdad. No pasa nada. Yo creo que una sentimos madre... como diciendo, ay, que va a llegar el niño lleno de lamparones y van a pensar qué mala madre soy. Totalmente. Pues no, yo creo que para un niño, y esto lo digo por experiencia, es mucho más gratificante ver a una madre feliz que a una madre que está todo el día en casa y no está del todo satisfecha con estar, ¿no? Entonces, al final, yo creo que la mujer tiene que ser feliz con lo que haga. Y si dedica una parte de su tiempo a trabajar, pues será fenomenal. Y si dedica una parte a sus hijos, también será fenomenal. No tenemos tenemos que despojar de nuestra forma de sentir el sentimiento de culpa, porque ellos no lo tienen. Volviendo al tema del cansancio que apuntabas antes, hay algo también anecdótico en el libro, pero que es muy simpático, y es esa diferencia, ese matiz entre vacaciones y veraneo. Sí, pero ves, eso también es desdramatizar las situaciones. O sea, yo creo que cuando tú eres soltera y conoces a alguien o no lo conoces y te vas sencillamente con amigas, te vas de vacaciones. Y en cambio, cuando tienes hijos, pues vas a veranear, a pasar el verano de la forma más tranquila posible y que te permita relajarte y tal. Pero bueno, en el fondo, a ver, tener hijos te cambia todo, ¿no? Yo digo en el libro, y lo digo conscientemente, de que es el desembarco en el mundo de la gran renuncia, que es muy satisfactoria la renuncia, pero es así, y también digámoslo. O sea, yo creo que hay que decirle a las mujeres, no te preocupes si empiezas a tener una pila de libros interminable en la mesita de noche, o si las películas pasan por la cartelera sin pena ni gloria. Solo te enteras de los estrenos infantiles. Exacto, y que tú solamente estás al día de los estrenos infantiles o de los circos o los teatros. No pasa nada, también es un momento de la vida. Eso pasa, ¿sabes? Pero nosotras, no sé por qué, también eso nos genera angustia, ¿no? El tiempo que dejas de dedicar a tu propio enriquecimiento personal, que cada una lo tendrá o lo sentirá de una manera, desde ver una peli hasta leer. Pues dejas de tener tiempo para leer. Esta mañana una futura lectora del libro me ha escrito, porque ahora las redes sociales te permiten esa conexión con el lector que
la verdad que es muy gratificante, y me contaba exactamente esto. Es que no sé si me lo podré leer porque no tengo tiempo para leer, pero yo me lo quiero leer porque siento que me voy a sentir identificada. Y la pobre se justificaba. Claro, bueno, yo le digo a esta lectora que lo bueno que tiene para nosotras las lectoras es que se lee muy rápido y muy fácil. El problema es tuyo, que con los 2 niños que tú tienes ya en tu vida real y tu trabajo en los informativos, pues habrás invertido bastante tiempo, entiendo. Bueno, la verdad es que sí. Bueno, yo creo que tardo mucho más que cualquier persona que escriba en escribir libros. He tardado 2 años largos, y sobre todo le he robado tiempo a las noches y a los fines de semana, pero no, he intentado no robárselo a mis niños, que ya les robo bastante. Que esa es otra vez cuando nos viene el sentimiento de culpa, cuando piensas que todo aquello que haces para ti es de alguna manera quitarle tiempo a tus niños. Totalmente. Tú te puedes poner por la mañana, soy ladrona de tiempo de mis hijos, y te sentirás identificada con ese sentimiento, porque te da hasta apuro ir a darte mechas. Dejas de darte mechas porque no sabes seguro si vas a poder cumplir con tus raíces, las del pelo, quiero decir. O sea, es verdad que llega un momento en el que todo tu tiempo libre, sea poco o mucho, que normalmente es poco, se lo dedicas a ellos. Entonces tú pasas a una tercera parte, y es cuando entonces tu pareja... de James Blunt en general me gusta mucho, y esta canción especialmente, Heart to Heart, me gusta, es de mis listas clásicas. Bueno, en el libro también llega el momento de las crisis de fe. A ver, las mujeres tenemos crisis sobre todo aquello en lo que hemos creído hasta este momento. Bueno, yo misma, este libro nace de una crisis de fe. Nace de descubrirme perpleja ante la realidad en la que había desembocado sin asideros sólidos a los que agarrarme en el momento de turbulencias, ¿no? O sea, yo realmente pensaba que no era tan complicado, y cuando veía a madres profesionales que no tenían tiempo para nada, decía, qué exageradas, pero bueno, pero ¿por qué no llegan? ¿Y por qué no podemos quedar? ¿Y por qué no? Pues porque no, porque... Efectivamente, la realidad luego es mucho más complicada. Bueno, esa fase también la pasamos las mujeres, ¿eh? La de la amiga que tiene hijos primero y luego dices, ya me está dando largas, ya no quiere, Exacto. ya tal. Y no la comprendes hasta que eres madre. Por eso también es muy importante que mujeres con responsabilidades, sí, pues lo podemos decir, responsabilidades, poder, sean madres. Por eso es muy potente, por ejemplo, el ejemplo de Susana Díaz, la presidenta de Andalucía, que hubo un debate sobre si era noticia que estuviera embarazada, y yo decía, pues claro que lo es. O sea, yo, perdón, pero creo que sí, porque además que eso sea noticia lanza un mensaje a la sociedad. Yo estoy en la cresta de la ola, con una cita electoral, con un reto por delante político impresionante, y además soy madre. ¿Qué pasa? Pues yo creo que el mensaje que lanza no es ni de machismo ni de feminismo, ni es un debate de género, sencillamente un mensaje muy potente en un momento en el que nos están queriendo convencer de que retrasemos la maternidad con iniciativas. Bueno, sí, incluso algunas empresas que invitan o pagan prácticamente a las empleadas la congelación. ¿A qué conduce eso? Absolutamente, a mi juicio, a nada. Más que a que se retiene más talento porque la mujer postergue la maternidad. Yo creo que no. Es que no tiene nada que ver el talento de una mujer con un embarazo y un parto. No tiene nada que ver. Es que estamos mezclando churras con merinas. Yo creo que es muy importante que veamos a mujeres en la cresta de la ola, de su ola, que se quedan embarazadas porque deciden ser madres en ese momento y porque les da la gana, sobre todo. Así como tú bien decías, lo de los derechos y las obligaciones, ¿no? Que cada uno pueda elegir el ejercer sobre todo sus derechos. Porque cualquier hombre en cualquier momento profesional es padre y no supone absolutamente nada para su carrera. Cuando tú descubres que tu vida cambia radicalmente cuando vuelves al hospital después de dar a luz, y la vida de tu marido cambia menos, no voy a decir que no cambia menos, pues hombre, algo pasa, ¿no? Nuestra vida da un giro de 360 grados, o sea, eres otra mujer. Y en cambio la vida del hombre no cambia tanto, ¿no? Bueno, pues por eso es importante que ejemplos de mujeres que deciden ser madres y que no van a renunciar a seguir con su carrera profesional, en absoluto. ¿Y cómo cambia la vida cuando en vez de uno ya son 2 hijos? Bueno, pues se multiplica por 3, no por 2. Porque, bueno, uno más o menos se sobrelleva y 2 te complica mucho la vida. Aún así, bueno, pues también fenomenal la que elija tener 5, o sea, que libertad total. Pero sí te complica la vida. Yo creo que también si haces un análisis de mujeres que con carreras profesionales largas, ninguna tiene más de 2, por algo es. Eso ya te está indicando que algo pasa. Yo me detuve en esa foto del primer gobierno paritario de la democracia, que fue el de José Luis Rodríguez Zapatero, y me llamó
poderosísimamente la atención, porque además el análisis lo hice de forma inocente y me encontré con que todas las ministras eran, o bien no tenían hijos, o eran madres de un solo hijo o hija, ¿no? En cambio ellos, bueno, pues no era tan exacta esta conclusión, ¿no? Dije, vaya, pues esto ya te está diciendo algo. Yo misma renuncié a tener más hijos. Tengo 2 y no puedo tener más, porque no... O sea, el otro día me preguntaban, ¿a qué has renunciado? Pues a tener más hijos, por ejemplo. Esos hilos invisibles en los que estamos todavía atrapadas y que primero hay que detectar y luego cortar. ¿Qué será más difícil, detectarlos o cortarlos? La labor de detección es muy importante porque en el momento en el que eres consciente de una situación, entonces la cambias. Y yo creo que cada una tiene que detectar los transparentes en su entorno y luego cambiarlos será una tarea de todas. Con todos, ¿eh? Porque necesitamos a los hombres también. Esto no es una guerra, no somos superiores, en absoluto. No somos mejores que ellos, en absoluto. Como muchos somos iguales. Y a partir de ahí hablamos. Tú ponías antes el ejemplo de tu abuela, cuando hacía esos comentarios machistas ella sin querer, y en tu libro también, en la página 114, hablando de ese encuentro con María Emilia Casas, dices, María Emilia Casas tuvo la inmensa suerte de nacer del vientre de una mujer que hizo valer la frase atribuida a Napoleón: la educación de un niño comienza 20 años antes de su nacimiento con la educación de su madre. Es que es así. Además, yo a ella le pregunté, ¿cómo lo has hecho? Y me dijo, porque mi abuela quiso, porque mi madre quiso y porque me casé con un hombre que entendió que yo no me iba a quedar en casa haciendo tortilla de patatas. Esto es así. Entonces, al final es una cadena de muchos quereres, ¿no? ¿Querer es poder? Yo creo que sí, pero es muy importante los ejemplos que veas en casa, ¿no? O sea, si tu madre no espera solo de ti que tengas hijos, que es muy legítimo, pues a lo mejor haces otras cosas, ¿no? O sea, al final lo que nosotros inculcamos a nuestros hijos y el ejemplo que ellos ven en casa es muy potente para lo que ellos serán en el futuro, estoy segura, y algún día nos lo devolverán, porque las madres de hijos todavía pequeños no son capaces de verbalizar lo que sienten por nosotras, pero llega un momento en el que los niños crecen y yo creo que son capaces de decirte, mamá, te prefiero feliz que presente todo el día. Te perdono las ausencias. Yo estoy esperando que llegue ese momento en el que mis hijos me lo digan. Todavía no, ¿eh? O que ese tiempo que tienen a tu lado es más valioso que mucho. Más vale poco y bueno que mucho y malo. Yo he querido creerme esa teoría, pero además de verdad que pienso que es así. Y hay psicólogos que dicen en el libro, hablo con psicólogos que dicen que no hay ninguna relación clínica que determine la ausencia de la madre, porque se ha ido a trabajar con fracaso escolar, desarrollo problemas en el aprendizaje, problemas de sociabilidad. No existe ninguna relación clínica seria. De hecho, probablemente las madres que tenemos las horas contadas con nuestros hijos nos tiramos al suelo enseguida, en cuanto podemos. Tratamos de estar todo lo que podemos y que ese tiempo sea de calidad. Yo quiero creer que eso es también muy importante. Hablando de esa referencia que es la familia, en tu caso, Sonsoles Onega, familia de periodistas, tu padre, el brillante Fernando Onega, tu hermana Cristina, y ojo, creo que en casa no querían que fueras periodista. No quieres caldo, toma 2 tazas, tu hermana y tú. Bueno, yo creo que nuestro padre era consciente de lo duro que es este oficio, que lo es. Pero en el fondo al final no le quedó más remedio que yo creo que cerrar los ojos y decir que sea lo que Dios quiera, ¿no? Que sean felices. Sí, sobre todo, porque es una profesión muy vocacional, que no puedes ser periodista si no sientes el periodismo y tampoco puedes dejar de serlo si lo sientes, ¿no? Pero fíjate, yo en mi casa jamás vi a mi padre conciliar, ¿no? No, eso no se estilaba, ni tampoco sentarse a hacer deberes. Estabas y lo necesitabas, claro que sí. Pero bueno, mi madre también trabajaba y yo no tuve una presencia constante de mis padres. Sabía que estaban ahí si los íbamos a necesitar y no por eso, no sé, no creo que se les pueda atribuir ninguna de mis taras. ¿Y el sentido del humor lo has heredado de tu padre o es que en casa ejercitabais mucho ahí, entre todo esa ironía y ese sentido del humor? No, yo creo que la tiene más trabajada y es bastante más brillante que yo. Y el humor en este tema me ha salido porque bueno, me ha salido solo. No sé por qué, sí, porque probablemente hablamos nosotras tanto de este tema que al final acabas encontrando ese registro que... Sonsoles, este es otro de esos temas que te da vidilla. Cuando escribes, ¿escuchas música? Alguna vez sí, aunque necesito más el silencio de la noche que la música. Este tema es de una francesa muy joven, Sass, que no conocía
pero que escuché una vez en un taxi y con una de estas aplicaciones de móvil que te reconoce enseguida quién es el intérprete o la intérprete en este caso, y es uno de los grandes descubrimientos. No hablo francés, por desgracia. Fíjate, ¿cuánto nos preocupamos las madres ahora de diseñar la educación de nuestros hijos? ¿Tú crees que nuestras madres dedicaban tanto tiempo a eso? Y es una carga que también nosotras nos hemos depositado sobre nuestros hombros, queriendo que los niños hagan y hagan y hagan, porque la sociedad impone que sea así, ¿no? Pero si nuestras madres hubieran dedicado un tiempito a pensar en las autopistas del cerebro y tal, y todas estas chorradas en las que estamos bueno, no son chorradas, son cosas importantes, pero que también hacemos nosotros. Sí, pero que a lo mejor con nosotros, como bien dices, no se han preocupado en que ejercitemos todas esas autopistas y bueno, pues hemos llegado hasta donde hemos tenido que llegar. Y al final somos gente razonable, honrada, que tiene un puesto de trabajo, que más o menos va sobreviviendo, paga su hipoteca, en fin. Pero al final la sociedad te impone obligaciones transparentes de las que nos cargamos nosotras. ¿Tú eres de las que crees que con la política se puede cambiar el mundo? Yo creo que sí, pero en este tema nuevo prefiero pasar a la práctica. No se trata de llamar a las mujeres a llenar las plazas, que sería muy sugerente, pero creo que tenemos que empezar a cambiar las cosas en el día a día y en nuestro entorno más cercano, sin dejar ya que la política haga el milagro, que ya ha hecho muchas cosas, insisto. O sea, que no podemos tirar por la borda el trabajo de generaciones y generaciones de mujeres, claro que no. Pero ahora ya yo prefiero pasar a la acción en el día a día y que empecemos a reivindicar lo nuestro. Y si vamos más allá de lo que es la igualdad o la conciliación, si lo ampliamos a todos los sectores sociales, ahora yo no sé si considerar un problema el que la política va unida a la economía, ¿no te parece? Hombre, mira, la crisis nos ha dado una puntilla a las mujeres brutal, porque el recorte de guarderías, comedores más caros, recortes en ayuda para... Sí, ¿cuántas mujeres no es que hayan perdido el trabajo, sino que además han tenido que renunciar a su trabajo porque no les compensaba? Porque te gastas más en el comedor del niño o el colegio o la guardería que lo que ganas posiblemente. Exacto, la crisis se ha cebado con la mujer y eso lo dicen todos los indicadores, no es ninguna opinión, pero sobre todo la crisis nos da miedo. Y si ya de por sí tenemos miedo al que dirán, tenemos miedo a que nos juzguen, tenemos miedo a que nos prejuzguen sin llegar a que el juicio sea explícito, imagínate la crisis. Te da mucho más miedo plantear cualquiera de estas historias, ¿no? Yo creo que ahora ya estamos esperando el momento de ese resurgimiento económico que nos están contando y a partir de ahí atacar. El miedo, que también está en las páginas de este libro, Sonsoles Onega. Nosotras, que lo quisimos todo. Ha pasado el tiempo volando. Casi no hemos podido hablar de casi nada. Bueno, pero te esperamos cuando quieras que vengas de nuevo aquí a este programa con otra novela sobre el timo de la mujer trabajadora o sobre lo que tú quieras. Arantxa Bravo ha estado en la realización técnica y nos despedimos con otras esas canciones que tú dices que te dan subidón. Has elegido todo así como muy de subidón. Porque de verdad que cuando me las pediste, las canciones, recurrí a mi lista habitual de reproducción que van una detrás de otra y sí que son canciones que me hacen sonreír aunque vaya sola bajando a trabajar.